Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, los ancianos del pueblo, con los jefes de los sacerdotes y los escribas, llevaron a Jesús a presencia de Pilato y se pusieron a acusarlo, diciendo: Hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen los tributos al César y diciendo que es el Mesías y el Rey. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Él le responde: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza, diciendo: Solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo. Y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas, con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo. Y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de lo que lo acusáis. Pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: Quita de en medio a ese. Suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificaran. E iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz, para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo, de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él.
Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirle a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para justiciarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Sí, que se salve a sí mismo si Él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: Si eres tú el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: Este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿Ni siquiera temes a tu Dios, estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: Realmente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia, viendo todo esto. Palabra del Señor. Jesús muere en la cruz perdonando.
Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús y los dos malhechores acaban de llegar al Calvario para ser crucificados. Jesús, una vez crucificado, dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En el relato de la pasión de Lucas también hay una invitación a la conversión, a una conversión profunda. Jesús dice a uno de los malhechores, entre los que está crucificado, y que reconoce la inocencia de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que este relato intenta enseñarnos es que nunca es tarde para la conversión. El llamado buen ladrón solo dispone de unas horas antes de morir y aprovecha la ocasión de inmediato y le dice a Jesús: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y Jesús responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es el único evangelista que termina con la invocación Padre. Jesús dice al final de su agonía: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Estas han sido las últimas palabras de Jesús en la cruz, en el texto de Lucas. Jesús muere en una actitud de absoluta confianza y de abandono total en las manos del Padre. Es una confianza filial del Hijo que se ha sentido siempre el Hijo amado y ahora clama al Padre también, recordando esa experiencia: Padre, a tus manos, en tus manos pongo mi vida, mi espíritu. Que dejemos resonar estas palabras de Jesús en nuestro corazón, en lo más profundo de nosotros mismos, para poder aprender a poner nuestra vida en cualquier circunstancia que estemos en las manos del Padre, en nuestras dificultades, en nuestras fragilidades, en los momentos de oscuridad que todos tenemos que atravesar en la vida, en nuestras propias enfermedades y hasta en el límite de nuestra muerte. Padre, a tus manos encomiendo mi vida. Y abandonarnos a las manos del Padre que nos acoge plenamente. Morir en las manos de Dios Padre: en tus manos encomiendo mi vida. Las últimas palabras que pone Lucas en boca de Jesús son: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De este modo, el final de la vida terrena histórica de Jesús empalma con el comienzo de su actividad misionera, de su ministerio por Galilea, cuando tiene la experiencia en el bautismo del río Jordán, cuando esa voz del cielo la escucha Jesús en su corazón: tú eres mi Hijo el amado. Esa experiencia marca la vida del Señor Jesús. Ahora, en este momento de dolor, de oscuridad, de muerte, cuando parece que Dios le ha abandonado, está ausente, Jesús lo sigue viendo como Padre y él se siente como Hijo amado. Por eso lo percibe siempre como Padre bueno, Padre de amor, al que puede entregarse por completo en una absoluta confianza. El relato de la pasión es una historia de dolor, una historia de injusticia, de sufrimiento físico y moral de Jesús. Pero Lucas ha querido que en sus últimas palabras encierren un mensaje fundamental para nuestra vida humana y un consuelo para todos los que deseamos vivir y morir en la confianza. Que hoy, vueltos al Señor, podamos decirle: Señor, Señor Jesús, concédenos unirnos a ti en ese abandono total de quien se confía en las manos del Padre, con la certeza profunda
de que la muerte no tiene la última palabra, sino el gozo y el triunfo del amor eternamente victorioso.